Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles nuevamente en el podcast central Cerca de Ti. El día de hoy estoy muy contento porque estamos ya muy cercanos al 18 de abril, una fecha conmemorativa de mucha importancia para el hospital porque en este día el hospital cumple 35 años de labor a favor de la salud de todas y todos los tlaxcaltecas y de muchos lugares cercanos al estado de Tlaxcala. Y el día de hoy, como ya se dieron cuenta, me da mucho gusto recibir en este capítulo del podcast a uno de los socios fundadores que ha sido pieza clave, que ha tenido la visión y sobre todo el entusiasmo para poder llevar a cabo este proyecto que, si bien es cierto ya tiene 35 años, yo estoy seguro que todavía le quedan muchos años más. El día de hoy, amigas y amigos, tenemos con nosotros al doctor José Fernando León Nava. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Juan Bernardo. Muy amable. Pues felicitarte también por la conducción de este podcast y de difundir las actividades de la empresa, ¿no? Vamos de manteles largos. Claro, doctor. Pues como bien dijo ya el doctor Fernando León, estamos de manteles largos y el día de hoy vamos a hacer un episodio especial, más allá de la dinámica que hemos compartido de temas relacionados a la prevención de la salud, pero aprovechando que estamos de manteles largos, doctor, pues vamos a platicar sobre la historia del Hospital Central de Apizaco. ¿Cómo es que surge la idea? ¿Cómo es que se madura la idea? ¿Cómo es que va creciendo, ha ido evolucionando hasta llegar a apenas 35 años de edad? Pero bueno, para entrar en sintonía, doctor, ¿quién es Fernando León? ¿De dónde es originario? ¿Cómo es que le nace el espíritu, el ánimo de ser médico? Pues mira, yo soy originario acá de Apizaco. No puedo precisar exactamente cómo se dio, ¿no? Mi padre, médico de muchos años en el rumbo, pudiese haber influido, pero nunca fue de que me llevó, me motivó o me indujo, ¿no? Pero de alguna forma a lo mejor algo por ahí. Y recuerdo que tuve un maestro en la prepa, el maestro Carrillo, que daba unas clases de anatomía muy padres, ¿no? Okay. Entonces te dibujaba el músculo y el hueso. Y los tejidos. Los tejidos. Cada pizarrón era una obra de arte, entonces me cautivó mucho ahí. Y ya entonces fue cuando decidí pues en ciencias de la salud y ya apliqué para medicina. Lo hice en la Ciudad de México, todavía era una Ciudad de México transitable, y después hice el internado en San Luis Potosí. El servicio social, fíjate que ahí empiezo a ver un poco cómo me jalaba el arraigo, ¿no? Regresé a Pisaco, fíjate que pedí una plaza, que eso lo he comentado poco, una plaza, no sé honestamente como de lugar de origen, que era de 3 horas al día, de lunes a viernes, sin goce de sueldo. Pero como la verdad en San Luis Potosí me fue muy bien como interno, llegué bien, fue mucha preparación y mucha práctica. Llegué con las manitas calientes ya, entonces estaba en el Centro de Salud Urbano el doctor Adolfo Hernández Castañón, Sael Ávila, el doctor Pepe Zamora como ginecólogo. Y entonces pues yo ya hacía mis pininos ahí, obviamente de cesáreas, de una que otra hernia, de salpingoclasias, con Asael Ávila. Entonces me jaló el terruño, ¿no? Después me fui a hacer cirugía a Puebla y ya regresé a Pisaco, prácticamente como cirujano. Ya como especialista. Como especialista. Y pues obviamente, mira, yo no digo que el tiempo ha cambiado, pero llegaba uno con muchas pilas, ¿no? O sea, y querías pues comerte el mundo y trabajar y trabajar. Entonces hice lo mismo con mi esposa. Llevamos papeles a salubridad, al ISSSTE, y yo aparte hacía suplencias en la Loma, ¿no? Entonces me dieron una base en salubridad, una base en el ISSSTE. O sea, la del ISSSTE en la noche, salubridad fines de semana, suplencias en la Loma, cirugía privada. Le empezaba a operar a los pacientes a mi papá y a todos los médicos del rumbo, ¿no? El doctor Cacho, a Castañón mismo, o sea, no sé, ¿no? A Güero Flores Ramírez. Les operaba a sus pacientes, o sea, tenía mucho movimiento, ¿no? Como cirujano. Entonces fue el momento en el que pues te entregabas de tiempo completo y no descansabas, ¿no? Ahí era, no sé, 30 cirugías al mes, no sé cuántas, ¿no? Pero dedicado por completo a la práctica quirúrgica. Ahora, muy importante, doctor, lo que ahorita nos comparte, porque yo creo que esa es la esencia de las piedras que fueron formando el cimiento del hospital. ¿Por qué lo comparto así? Ahorita el doctor Fernando ya nos comentó su historia personal, profesional, de cómo es que usted, además de formarse como médico, se forma como especialista, y quiero que me apoyen puntualizar
cuál era el momento de esta evolución de la medicina. La práctica médica ha ido evolucionando. Sí. Mencionó usted ahorita, operaba pacientes de mi papá. Sí. Y quiero reconocer, y creo que aquí la gente del gremio médico y de mucha población reconoce al doctor Francisco León Manilla, porque igual que él, había otros médicos generales que en ese entonces se estilaba y hacían la medicina integral. Sí. Ellos atendían técnicamente lo que hoy atienden muchas especialidades. ¿Por qué lo digo así? Porque la historia del doctor Fernando León como socio fundador es la misma que la mayoría de los socios fundadores que estaban en ese momento, que en algún momento se reunieron, ahorita nos va a decir esa parte, pero puntualizando la pregunta, doctor, ¿cómo estaba en ese momento la práctica médica a razón de que ustedes llegan ya como especialistas y de ahí sale la idea del central? Sí, yo creo que fue un punto de inflexión, ¿no? De quiebre, porque haz de cuenta, como cirujano vienes, obviamente pues opera, yo me formé en San José, en Puebla, ahora un centro médico, tercer nivel, ¿no? Y obviamente operaba yo en el Lister, en Ocotlán, se acababa de inaugurar el hospital, y bueno, o sea, hospitales con los quirófanos bien equipados, con transfer, con esto, con lo otro, ¿no? Y entonces llegas y obviamente de una forma digna y para su época existía el Sanatorio de Jesús de mi padre, que lo rentaba, toda la vida lo rentó, nunca fue de él, pero estaba lleno de clientela. Sin embargo, entrabas a una salita de curaciones y de ahí te ponías las botitas y entrabas al quirófano. ¿Sí? Te lavabas ahí mismo en la sala de exploración, de curaciones y al quirófano, ¿no? Y el San Martín de Porres, pues también, bueno, su transfer, pero también un poco limitado. Había clínicas pequeñas que después con el paso del tiempo pues fueron caducando porque no cumplían los requisitos. Entonces, esa era la medicina que ejercíamos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, con el doctor Tomás Vázquez, que anestesiólogo, que empezamos a hacer mancuerna, nos invitaron a operar a Huamantla, mucho a Huamantla, con el doctor Renato Telles. Íbamos a Tlaxco, un doctor Durán que ya falleció, a su casa. Y aquí mismo por la San Martín, una vez me invitó Tomás a operar una cesárea y pues era una casa, ¿no? Sí. Y entonces en una recámara estaba el cuarto y entonces cuando le digo, oye, pero sabes que no es correcto, ¿no? Pero ya estaba la paciente con un sufrimiento fetal, pues ni modo de echarse para atrás, ¿no? Entonces, pues, oye, ¿y la succión? Pues no hay succión, pues con compresas y a sacar el asunto adelante, pero obviamente había limitantes. Ese creo que es un punto importante. Entonces, fue bueno en su época, pero ya no cumplía las expectativas del momento en que llegamos con una nueva camada de especialistas en la zona. Entonces empezamos a platicar y bueno, el terreno del central, casualmente yo tenía tal vez 2 años de casada con mi esposa, caminamos por acá y pues casi se acababa Pisaco, estoy hablando de la prehistoria. Ya era el límite de Apizaco hace 37 años, 38 años, ¿no? Entonces, estaba un letrerito aquí en el terreno del central, se vende. Entonces digo, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo conseguimos por acá. Pues trabajamos un buen los dos, ¿no? Para ir pagando un terreno, un señor que vivía en Atlihuetzía. Y yo compré este terreno, lo compramos para la casa de nosotros. Ustedes, ok. Pero después se seguía dando la dinámica de lo demás. Entonces, oye, pues hay que hacer algo diferente. O sea, esa fue la idea, surgió con el doctor Tomás Vázquez. Raúl me ayudaba mucho ya en mis cirugías. Doctor Raúl Rosas. Raúl Rosas, Miguel Durán, que paz descanse, también otro anestesiólogo. El doctor Fragoso tenía una clínica en la prolongación de la Cuauhtémoc, en la clínica Guadalupe, con el doctor Miguel Calva, con la doctora, no me acuerdo, González. Bueno, entonces eso es lo que había, ¿no? Pero nos empezamos a juntar, coincidimos, y luego el doctor José Luis Rocha llevaba pacientes pediátricos, los internaba en el hospital. También, oye, llegaba Higinio de Tlaxco, me decía, oye, tengo un paciente, ¿me lo operas? Sí, Higinio, empezamos a hacer amistad. Entonces, oye, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a ocupar este terreno para hacer un hospital. Ok. Sí, entonces, así fue como salió la idea, y entonces, bueno, pues nos reuníamos. Pues vamos a echar una cooperacha, ¿no? Me acuerdo mucho, José Luis Rocha llevaba su libretita. Una libreta de anotaciones, ¿no? Y de repente, oye, pues juntamos otros 100 pesos, ¿no? Y ponemos tanto esto y otras acciones. O sea, lo hacíamos, no éramos empresarios. Ok. O sea, yo digo que mi papá me dio un impulso para ser empresario, llamémosle, porque cuando llegué a Pisaco me dijo, hazte cargo del sanatorio.
Entonces yo ya tenía que ver lo administrativo con Malena, con María Elena, tenía que ver lo del arrendamiento con la esposa del doctor Vicente Serrano. Entonces ya fue un empujoncito. Y había un antecedente. Tenía que ver los medicamentos, el abasto, o sea, algo por ahí me dio una pincelada ese empujón de mi padre, ¿no? Y ya acá pues empezamos órale, a juntar. En paz descanse mi hermano, yo lo llevé a los hospitales donde trabajaba yo en el ISSSTE, a La Loma, al general de Tlaxcala. Le decía, ¿sabes qué? Empezamos a ver en su respirador, como arquitecto, a ver, echarle ahí los pincelazos del central. Él hizo el proyecto del hospital, y empezamos. Empezamos, por ahí hay fotografías de la primera piedra, y nació con, pues yo diría un 60% de la estructura física que tiene en la actualidad, pero completamente diferente. Entrabas en un pasillo central, tenías la cafetería de un lado, la farmacia del otro. Me acuerdo que la administración, pues no había cancelería, un escritorio, una alfombrita, y yo me traje todo el instrumental del sanatorio. O sea, los bultos de cirugía, una incubadora que teníamos por ahí. Acababa yo de comprar un electrocardiograma, las pincitas, todo. Y así empezamos con las mesas que tenía mi padre allá. Adquirimos otra porque había 2 quirófanos y una sala de expulsión. Bueno, ese fue el nacimiento del central. O sea, fue de amigos y fue sin llevar cuentas, sin un contador, sin alguien que nos dijera, a ver, esto, lo otro. Oye, pues, mira, que se venga Lupita, que es una camada de enfermeras muy eficiente. Lupita Gómez y Goyita, que trabaja con nosotros, Gregoria Alvarado, y Laurita, eran 3. Acababan de salir y trabajaron con nosotros en el sanatorio. Entonces, vénganse al central. Oye, pues ya tenemos enfermera. ¿Quién va en la recepción? Pues está tal persona. Y así empezamos. Y bueno, con los pacientes que ya teníamos, sí, llegó el momento en que se cerró el Sanatorio de Jesús, se concluyó el contrato con el doctor Serrano, con Paquita, y ya nos vinimos para acá. Porque además debemos de recordar que en ese momento la normativa incluso era diferente. Muy flexible. Era muy flexible, incluso pues no existía como tal una COFEPRIS, que hoy no es norma. Y que lo que usted nos platicó de los sanatorios, de adaptar en una casa para atender a una paciente, era algo normal, era algo permitido, era algo que los médicos iban ajustando. Y qué bonita historia, a razón de que ustedes llegan, ya varios de ustedes como socios fundadores, con esta necesidad de una medicina de especialidad, porque ya empezaba ese giro hacia la especialidad, pero también en esa sociedad fundadora hay médicos generales que en ese momento estaban cada uno en su zona, el doctor Rocha con la atención como más dirigida hacia los pacientes pediátricos, los niños, y eso yo creo que hizo el complemento ideal para que el central pudiera dar ese paso. Doc, una pregunta específica, ¿por qué Hospital Central de Apizaco? ¿De dónde surgió el nombre como tal? Bueno, ahí sí creo que debo de reconocer, recuerdo, porque ya tiene algunos ayeres, que Tomás Vázquez fue el que sugirió el nombre. El doctor Tomás Vázquez. Sí, la verdad es el mérito de Tomás. Porque, oye, ¿cómo se va a llamar un grupo médico? Supongo que hubo opciones o ideas. Fue el que puso el nombre del central. Ok. Y bueno, la característica, y lo menciono porque hoy en día muchos dicen vamos al central, ¿no? Incluso le quitan el hospital, le quitan el de Apizaco, y la característica o lo que distingue al hospital es esa parte. Ahora, ya entrando en forma, porque eso que usted nos dice es muy importante. Desde su creación, desde el ponerlo en planos arquitectónicos, el hospital fue creado para ser hospital. Digamos que ya fue con esa intención de lo que ustedes habían visto de ser sanatorios adaptados. Ya el hospital cumplía con esa normativa de las rampas, los espacios, los cuartos, los quirófanos. ¿Cuál fue ese enfoque en ese momento de decir, queremos ahora sí un hospital que cumpla estas características? Sí, por supuesto, ¿no? O sea, revisamos ya, como te digo, la parte arquitectónica, la distribución de áreas, para empezar a funcionar ya con esa normativa, por así decirlo, del vestidor, del transfer, de pacientes, de personal, de la central de esterilización, etc. O sea, ya surgió así. Teníamos una incipiente área de urgencias, no como está ahora. Estábamos con un área de rayos X ultrasonido porque mi esposa es radióloga y empezó a ejercer ahí. Ella, bueno, de hecho, fíjate que me estoy acordando que antes de venirnos para acá, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer guardias en el Sanatorio de Jesús. Porque antes mi papá, pues, imagínate cómo trabajaban antes, él trabajaba muchísimo, tenía muchos pacientes, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿sabes qué? Me acuerdo que Higinio, que vimos Rocha, Raúl,
la doctora Aurelia López, hacían guardias en el sanatorio. Ok. O sea, empezamos a decir, pues vamos a dar una atención un poco más integral. Más cercana, Sí. más rápida. Sí, sí, sí. Y bueno, pues efectivamente ya se hizo el central con ese objetivo, pero te digo que nació, o sea, no había en la parte posterior de urgencias, no existían los cuartos de arriba de la zona sur, eso se hicieron después. Y bueno, ahora vemos un complejo diferente porque creo que ahí fue importante, yo lo he resaltado y lo he destacado, dos cosas. Uno, el hecho de que llegamos con el ánimo de tener un lugar para trabajar. Ok. No con el perfil empresarial, porque pues, no Sí. lo teníamos, Si ¿no? quieren trabajar, que es Es decir, espacio oye, exactamente, adaptado para... oye, ¿sabes qué? Y pongo un peso y pongo el retorno de inversión, pues no sabíamos qué era eso, ¿no? Y hasta la fecha ni siquiera sabemos qué es eso, ¿no? En el sentido de que, oye, no, bueno, con el paso del tiempo, eso fue importante porque nos permitía, oye, pues hay dinero, pues, oye, cómprate un poco más de material y vamos a construir allá atrás. Y ahora que la cama eléctrica, porque pues, teníamos camitas mecánicas, y ahora esto, y actualizamos la incubadora, siempre se fue reinvirtiendo. Okay. Esa fue una parte importante, bondadosa, de que era el lugar para trabajar, no el lugar para recibir un ingreso. Y luego, aquí junto había un predio baldío, donde es ahora la UM1, dijimos, bueno, vamos a adquirirlo, ¿no? Hicimos el esfuerzo entre los socios, el doctor Higinio fue el que hizo la negociación con la dueña, y ya. Pero dijimos, hacemos consultorios, ¿no? Pero ¿cómo le vamos a hacer? O sea, bueno, entonces hay que invitar, que ese fue otro giro casual, porque sí. no recuerdo que lo haya yo conceptualizado, concebido tal cual, de invitar a Ricardo Berbone, Enrique Desfasiux, a Delfino Alvarado, que son dueños de sus consultorios. Okay. Y se les invitaron a los socios, de ellos quiso Chucho Flores Lozano, ¿sí? Tener un consultorio propio, Raúl, etcétera, ¿no? Pero los otros fueron médicos de fuera que trabajaban por su cuenta. Ricardo y Enrique trabajaban, creo, con Gustavo Ramírez. Ok. Sanatorio Ramírez. El sanatorio que estaba allá en el centro. De febrero, ¿no? Entonces, pero sabíamos que era gente entrona, teníamos amistad porque yo estaba como director del Hospital General de Apizaco, ahí en la Lardizábal. Entonces, pues con Desfasiux y que luego por acá, pues mis hijos a la joya iban con Ricardo Berbone, etcétera, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Estamos, pues adelante. Entonces, ellos empezaron a aportar para hacerse dueños de su consultorio, pero nunca con un objetivo de, oye, ¿y cuál es el costo y cuál es la utilidad? No, era al peso para que se construya y tengan un espacio. Así creció la UM1 y después enfrente, me acuerdo que operábamos, había el quirófano que estaba aquí en la zona norte y veíamos allí enfrente, había un terreno baldío con unos camiones, no sé si era como un taller mecánico de autobuses de transporte. Y entonces, oye, empezamos a pensar, oye, y el terreno de ahí enfrente, ¿no? Pues está padre, ¿no? Oye, entonces invitamos a otro bloque de médicos. Ahí entró nuevamente el doctor Fragoso, Efraín Rivera Leal, Jorge Vázquez Soto, Ricardo Berbone, Alejandro Martínez. Fuimos los que empezamos allá. Después ya se modificó. Y entonces ya ahora existió una segunda torre de consultorios con esa modalidad. Y yo creo que ahora la comentamos un poco anecdóticamente, pero fue casual, no fue tan preconcebida, sí, pero sirvió para que hubiera médicos con arraigo. Claro. Que tuvieran sentido de pertenencia, ¿no? Y entonces pues, empezamos entre todos, porque ese es parte del valor del central, tener médicos de calidad, ¿no? Claro. Y es que yo creo que debemos de tener en cuenta que el hospital se encuentra geográficamente en un punto de llegada de varios lugares. Digo, estamos en el centro del estado de Tlaxcala, pero toda la región norte de la Sierra de Puebla, Nahuapan, Zacatlán, Aquixtla, Huauchinango, toda esa zona, antes de llegar a la capital poblana, pues el paso es Apizaco. Bien. Yo creo que eso contribuyó. Dos, como usted bien dice, sin planearlo, sin un acompañamiento estratégico, porque en ese momento no existían como hoy para hacer negocios y que está mucho de moda, pues ustedes yo creo que fueron dando pauta, para lo que es hoy en día la esencia del central. ¿A qué voy? A que lleguen más médicos especialistas y subespecialistas, que ahora la medicina ya va en esa ramificación de la subespecialidad, y que eso mejore la capacidad resolutiva, la capacidad de atención con los pacientes. Y como bien dijo usted, que tengan los médicos un arraigo, porque cuando son ustedes egresados de la especialidad, pues muchas veces la especialidad la hacen en ciudades grandes, sí, y muchos quieren quedarse en esas ciudades grandes, pero el esquema de negocio que ustedes, sin pensarlo, implantaron en ese momento, yo creo que es lo que ha dado la esencia a que hoy en día está el hospital, están 3 unidades
de consultorios médicos Sí. que en la parte operativa es lo que genera que todos nuestros pacientes y los familiares, toda la gente que nos brinda su confianza, puedan tener una atención de calidad. Fíjate que, por ejemplo, yo sí siento que tenemos un detalle por ahí que por supuesto nunca lo pensamos hasta ahora, ya de hace algunos años, la ubicación con una calle angosta. Exacto. ¿Sí? Porque entonces si hubiese existido esa proyección empresarial de un estudio de mercado, nos hubieran dicho, no, o sea, ese terreno no es el idóneo. Y se puede como ahogar en algún Exactamente. momento con Sí, el crecimiento. salgan mejor a una calle más amplia, compren otro terreno aquí, pero no teníamos esa mentalidad, ¿no? O sea, se dio la casualidad de que yo lo compré para la casa, dije, pues ahora mejor para el hospital, y así empezamos, ¿no? Y bueno, con el tiempo sí hemos visto que ha sido un detalle importante, sobre todo en atención a los clientes que vienen, a los pacientes que vienen, a los familiares, de que a veces no pueden estacionar su unidad vehicular, etcétera. Pero bueno, finalmente se ha posicionado el hospital, estamos contentos por esa razón de cómo se fue construyendo. Creo que como médicos dices, si nos reunimos y si tenemos y comulgamos con ciertos principios de ética, de profesionalismo, de humanismo, que no estuvimos pensando nunca en la parte financiera, eso a mí me parece que fue un éxito. Exacto. Porque si hubiésemos encontrado socios de que, oye, ¿y cuánto me va a tocar de utilidades? Oye, se Hubieran encontrado ahogado. limitantes en el camino. Y ha sido muy bondadoso el grupo, ¿no? Y tan bondadoso que mantenemos una sólida amistad a la fecha, independientemente de la parte de la sociedad. Y creo que con el contexto de los médicos hay una buena relación, porque sobre todo en el hospital, digamos que fuimos dejando, a lo mejor sin haber plasmado un plan de negocios y la misión y la visión, hasta mucho más adelante, como una empresa ya más madura, ¿sí? Es decir, cuáles son los principios de la empresa, ¿no? Cuáles son los valores. Y entonces siempre ha sido, por ejemplo, el respeto a la autonomía, a la integridad del médico especialista. Claro. O sea, el médico viene y nosotros le damos respeto completo. Porque yo sí sé, y lo digo con respeto, ¿no? Algunos lugares acogen a algunos médicos, pero dicen, ¿sabes qué? Vamos a cobrar tanto, yo te voy a pagar tanto por la cirugía o por algo. Entonces, pues ya estás tabulando al médico en un terreno diferente, que no es el de la libertad, vamos a decir, ¿no? Hemos también depurado, que fue algo con lo que tuvimos que batallar un poquito, pues de que haz de cuenta que había también médicos generales que estaban algunos en proceso de preparación, pero sin todas las credenciales, y venían y hacían algún evento quirúrgico, un procedimiento. A lo mejor todavía te tocó a ti, le tocó a Juan Carlos, a tu primo Juan Carlos Alducci, que fue director también con nosotros muchos años. Sí. Al principio, fíjate que pues, fue el director. A lo mejor un año estuve yo, y luego le tocó a Chucho Flores, y luego le tocó a Tomasito, A tu Raúl. le tocó a Raúl. O sea, así, ¿sabes qué? Pues un año y un año y un año, y después, oye, ¿sabes qué? Pues ya pensamos en alguien más, ¿no? Pero bueno, así fue un poco la dinámica. Pero en el sentido de que les damos una plena libertad a los médicos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? El doctor que llegue, que ponga su tabulador, sus honorarios y ya. Y hemos tratado de mantener esos valores de la ética, del profesionalismo, y también sobre todo hemos cuidado, porque digamos, a veces no hacíamos tanto estudio de mercado, pero siempre mantenerse en un nivel competitivo, sensato y razonable. Porque nunca estamos pensando en la utilidad, ¿no? Ok, perfecto, Doc. Ahora, si nos vamos a la operatividad de estos 35 años, en promedio, el hospital atiende en el área de hospitalización, valga la redundancia, más de 1,200 pacientes por año en promedio. En el área de urgencia son más de 10,000 pacientes que por año pasan. ¿Qué sentido le da a usted, desde ese ánimo cuando se reunió en esta mesa, Sí. que el central ha sido un factor de atención, para poder curar, generar bienestar, o muchas veces, y lo digo con mucho cariño y respeto, para acompañar cuando a lo mejor se da una situación un poco adversa? Sí. ¿Qué sentido le da a usted lo que en ese momento se creó, en números que hoy tenemos, que representa el central? Sí, no, pues es un orgullo tremendo, ¿no? O sea, la verdad es que pues nunca lo visualizamos, ¿no? Te digo, sin una mente empresarial de origen, de formación franca, formal, decías, pues empezamos, era para trabajar, y se fue integrando, y lidiabas con un tema, con el otro, pero siempre buscando la integración. Y cuando ya ves una empresa sólida, con un sistema de información interno
de calidad, de detalle fino para dar cuentas claras al paciente, un sistema administrativo confiable, el tema laboral también sólido, un staff de médicos que vienen y que ya buscan espacios y no tenemos, Exacto. ¿no? O sea, dijeran, yo quisiera estar físicamente en el central, o sea, es decir, qué orgullo de que quieran venir a la empresa, ¿no? Entonces, evidentemente me llena de mucha satisfacción y creo que los socios pues también estamos en el mismo tenor, ¿no? No lo conceptualizamos y lo concebimos como está, pero aquí está y además yo debo de decir, el servicio de salud, tú lo sabes, es de los más complicados. Claro. Bueno, el negocio de servicios, llámese un restaurante, un hotel, un hospital, son de los más complejos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque puedes estar vacío, pero si llega un paciente, pues tienes que tener todo el personal, todos los recursos, todos los insumos. Entonces, pues digo, siempre ha habido esa parte de la previsión y ahora yo digo que está muy sólido el central. Llegamos a los 35 años muy sólidos, con un plus de algo que no visualizamos en su momento. Siempre estuvimos delegando a una tercera empresa la parte de diagnóstico e imagen. Ahora es parte del Hospital Central y creo que va bastante bien. ¿Sí? Ya tenemos el densitómetro, el tomógrafo, rayos X, ultrasonido, laboratorio, con certificaciones de calidad. O sea, ya entonces ves pláticas y presentaciones de que se adquirió tal equipo, un equipo de vanguardia, ¿no? Nos acaba de presentar el doctor Francisco Caguanci, que se integró como socio a la empresa de imagen. Este va a ser el equipo portátil que vamos a traer para quirófano, para urgencias, para los cuartos, algo muy moderno. Dices, oye, pues qué padre, ¿no? Que la empresa pueda. Y entonces el médico cuando viene dice, quiero un hospital, quiero un quirófano, pero necesito tomar placas transoperatorias de calidad. Ahí está. Quiero hacer un procedimiento y necesito el arco en C. Ahí está. Sí. Entonces creo que todo eso se ha ido complementando y es una satisfacción para miles de gentes, para cientos de gentes que hemos podido servir. Obviamente que la salud es muy compleja y de repente no, los resultados siempre son satisfactorios, ¿no? Pero creo que la empresa tiene solidez. Llegamos a 35 años con mucho entusiasmo, con mucha satisfacción y orgullo. Y primero Dios, pues mira, esperemos que haya hospital para rato. Va a ser mucho. Sí. Eso es de los pacientes. Quiero preguntarle rápido, ¿qué sentido le da a Fernando León, socio fundador, el que muchos que en algún momento soñamos ser médicos, pudimos consolidar esa formación, llegamos aquí como médicos de guardia, médicos generales, y que el central fue un motivo para dar un paso a la especialización y que incluso muchos de los médicos que hoy en día son parte del grupo médico central, médicos especialistas, pasaron como médicos generales y ahora ya se colabora con ellos como médicos especialistas o subespecialistas. De manera rápida, doctor Fernando, ¿qué sentido le da? Fíjate que a veces no se da uno cuenta de la trascendencia que vas teniendo, ¿no? O sea, vienen camadas de médicos de guardia, pasan 2 años, 3 años, presentan su examen nacional, se van unos, llegan otros, se van otros, y de repente empiezan a regresar. Empiezan a regresar los que estuvieron de guardia, como especialistas, se integran, pero además con una emotividad y un afecto al central muy bonito, ¿sí? El centralito, me dice Karina, ¿no? Dice, amigo, mi centralito lo llevo en el corazón, ¿no? Dice, oye, pues qué padre, ¿no? Y tú los viste en formación, entraron a ayudarte, a ver, instrumentame esto, que el otro. También coadyuvaste a la formación. Claro. Pues es una cosa bien padre, ¿no? O sea, muy, muy bonita. Y pues estamos muy agradecidos también contigo, ¿no? De la conducción que les has dado al hospital, de Juan Carlos Alducin. Y además ahora, pues finalmente decirles que todavía hay una satisfacción adicional académica, de otra trascendencia que va más allá y que hemos tratado de impregnarla como un sello, decir, el Hospital Central también es hospital escuela. O sea, porque vienen alumnos, ¿sí? De estudiantes de medicina, pero entonces tratamos no de que estén por ahí cumpliendo un requisito, sino de que se vayan satisfechos del central. Y entonces estás incidiendo en otros muchachos para la profesión tan compleja que es la medicina, y a lo mejor por primera vez le das el bisturí y las pinzas, y por primera vez le dices, mira, ve, te voy a enseñar a lavar, y siempre estás de ánimo que tengas muchos años en el ejercicio. Pero entonces eso, yo por ejemplo, los invito a una cirugía y les digo, pégate al anestesiólogo, a la anestesióloga, pégate al instrumentista, y sé que todo el equipo tiene la misma filosofía y ética de que está compartiendo conocimiento porque estamos trascendiendo, aunque no lo hagamos tan es profeso, pero es un sentimiento de así debe ser la vida,
ser tu mejor versión y dejar huella en alguien. Siempre buena actitud. Doctor, vamos cerrando ya el capítulo. Se ha alargado, pero creo que vale la pena. 35 años de historia, pues bien vale, en el que podamos compartir con todos los amigos y las amigas que nos siguen. ¿Qué mensaje le daría a usted, para ir cerrando, doctor, a las personas que han estado, que han sido parte de los colaboradores del hospital y de los que hoy en día le dan sentido desde el área de admisión, el área de diagnóstico, de contraloría, de administración, la parte de enfermería, los médicos, lavandería, nutrición, todas estas áreas operativas de colaboradores? ¿Qué mensaje les daría a ellos a través de este sueño que se hizo realidad? Sí, pues la verdad, mi agradecimiento, mi reconocimiento, porque si bien en una etapa inicial no se hacía una selección de personal tal cual, ¿no? O sea, decías, oye, pues ¿sabes qué? Fulano, pues manejaba de chofer la ambulancia y de repente la hacía de intendente. Como salen las empresas así, digamos, un poco espontáneas, después ya se va puliendo, ¿no? En la parte de recursos humanos con su adscripción de su puesto, un expediente más formal y la metodología y el proceso de los procesos de atención. Lo haces más profesional, más empresarial. Y todos ellos se han involucrado, ¿no? Y entonces creo que a veces se depura porque no toda la gente llega con la mejor actitud, pero los que están y los que han estado, yo digo que salvo excepciones, nunca hemos tenido problemas de carácter laboral, llevan la huella, dejan su mejor esfuerzo y por supuesto pues son integrantes de esta imagen que nosotros proyectamos, pues han sido parte esencial, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, el agradecimiento, pues ya no sabría decir cuántas personas han laborado en Central históricamente. Yo creo que muchos, y a todos ellos, pues mis reconocimientos sinceros. Claro, porque yo estoy seguro que para todos ellos, pues también el Central es un motivo, ¿no? Además de una remuneración, pues un motivo de venir, ejercer y pues complementar la vida que ellos tienen. Pues doctor, nada más finalizando, y si me falta algún nombre, yo creo que es prudente el mencionar de las personas, socios fundadores, que dieron paso a que este sueño se hiciera realidad. En paz descanse, mandamos un fuerte abrazo a la familia del doctor Miguel Durán, sí, que fue parte socio fundador. Mandamos un fuerte abrazo al doctor Jesús Flores Lozano, como socio fundador y cirujano pediatra, médico todavía en práctica, que fue parte de esta sociedad. Al doctor Higinio López, médico que igual, con toda la intención y la actitud que en ese momento ejercía en la zona de Tlaxco, vino y complementó este sueño. Al doctor Rocha, José Luis Rocha, que también, pues, médico todavía activo y fue parte de este sueño. Al doctor Jesús Fragoso, también parte de este sueño. Hoy en día todavía también el doctor, alguien que tiene muchos pacientes. Al doctor Tomás Vázquez, claro, médico anestesiólogo, también muy activo siempre él, muy cercano al hospital. El doctor Raúl Rosas Lezama, alguien que siempre con su carácter, con los cuidados que él tiene en la atención médica, siempre está al pendiente de nosotros. Está el químico Angulo, el doctor Luis Antonio Angulo Montejo. En algún momento fue parte de los socios. Fuimos socios, 10 socios de inicio. Momento. Y Toño Angulo, que tenía los laboratorios Tlaxcala en el centro de Apizaco, se vino para acá y puso el primer laboratorio. Fue parte de la un socio de la empresa como fundador. Y mi padre, su papá, también fue, con ellos llegamos a los 10 socios. El doctor Francisco León. Javier León Manilla. Francisco Javier León Manilla, ¿no? Sí. Parte de esta sociedad. Mencionamos ya parte de los doctores y lógicamente el doctor José Fernando León Nava, que pues igual que usted, el liderazgo que le ha marcado, la visión de que el Hospital Central siempre esté en esta mejora continua, pues con el acompañamiento de toda esta sociedad y todos los colaboradores, el Hospital Central de Apizaco sigue con este ánimo, con la suma de todos los médicos, especialistas, subespecialistas, de todos los colaboradores que en el día a día dan su mejor esfuerzo para la atención de los pacientes y de sus familiares. Estamos con todo el ánimo de cumplir los primeros 35 años del Central. Amigos y amigas, recordarles, 18 de abril será la fecha. Estamos preparando un curso de actualización de especialidades médicas. Estaremos por ahí en algunos medios digitales compartiendo con ustedes la información, porque médicos especialistas y subespecialistas del Grupo Médico Central serán los que formen parte de este curso. No tenemos alguna intención de lucro, por el contrario, es algo que el hospital quiere para con las escuelas de medicina, para los médicos de primer contacto, tener esta intención académica para que ellos estén preparando. Entonces estén muy al pendiente porque tenemos algunas actividades propias del 35 aniversario. Doctor Fernando León Nava, agradecerle algún mensaje de despedida. No, pues para aquellos que nos han visitado,
que han estado acá, gracias, una eterna gratitud por la confianza, ¿no? Y que para ellos precisamente es para quienes existimos, ¿sí? Tanto la parte de los socios, los trabajadores, todos que hemos tratado de mantener pues, muy buen nivel profesional y de prestigio, cuidando sobre todo que pues, la salud es lo más valioso que tenemos, lo entendemos, lo comprendemos, sabemos de la altísima responsabilidad de tener una empresa de este tipo. Entonces, para ustedes seguirá siempre el mayor de los esfuerzos para que la atención sea lo mejor. Perfecto, pues doctor Fernando León Nava, gracias por estar en este episodio del podcast Central Cerca de Ti. Amigas y amigos, muchas gracias por seguirnos, pedirles que nos compartan a través de todas las plataformas. Recuerden que ya estamos a través de Spotify para que puedan ahí activar el podcast completo. Estaremos compartiendo con ustedes por las redes oficiales del Hospital Central de Apizaco y nos saludamos en el próximo episodio. Se despide de ustedes Juan Bernardo López Alducin. Gracias, que tengan un excelente día.